Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy, siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos y hermanas, en este viernes, víspera del Día del Señor. Es un placer nuevamente poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Voy a comenzar este programa de hoy teniendo una palabra de oración. Si ustedes desean acompañarme, yo me voy a arrodillar y así pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial para que sea el Espíritu Santo en que nos dé espíritu de sabiduría y entendimiento para entender este estudio tan importante en el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos hoy, día viernes, víspera de su santo día de reposo. Damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de salir en vivo a través de estas plataformas que salimos todos los viernes a esta misma hora. Gracias, Señor, por este programa que nos da a usted la oportunidad de presentar su palabra. Oramos para que este mensaje de hoy pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pido una bendición por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están conectándose en estos momentos y también por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender este mensaje de hoy. Denos espíritu de entendimiento y de sabiduría. Que sea el Espíritu Santo, a través de su palabra, que nos muestre la verdad para este tiempo del fin. Oro, Señor, también en esta hora, para que este mensaje pueda ser compartido también por nuestros queridos hermanos y hermanas que lo escuchan, para que lo puedan compartir con sus familiares, sus seres queridos, sus amistades, sus compañeros de trabajo, todas las personas que ellos conozcan, para que así este mensaje pueda cumplir el mandato divino de Jesús en Mateo 24 y Apocalipsis 14, que sería predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pedimos esta bendición y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto nuevamente de poder reencontrarme con cada uno de ustedes en esta hora.
queridos hermanos y hermanas. Es un placer saludarles nuevamente. Estamos de nuevo aquí estudiando juntos la palabra de Dios a través de esta programación. Le doy la bienvenida donde quiera que esté sintonizando este programa, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica, en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Le doy la bienvenida y espero de que este programa de hoy lo podamos entender, lo podamos comprender. Voy a comenzar hoy una nueva serie. Va a ser una serie bastante abarcante, quizás va a ser un poco fuerte para algunos de nuestros amigos y hermanos y hermanas que sintonizan esta programación. Espero de que no sea de esa manera, no lo vayan a tomar de esa manera. Simplemente vamos a presentar esta serie solo con el propósito de presentar la verdad tal y como está en la Biblia. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que mi deber como ministro del Evangelio es presentar la verdad para este tiempo del fin, no ocultarla, sino presentarla a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que vamos entonces a empezar esta serie para no tomar más tiempo. Como ustedes ven ahí en pantalla, el título de esta serie es muy interesante. Vamos a dejar esa foto ahí unos segundos. Quizás usted ha escuchado ese título anteriormente: Babilonia la Grande. Esa mujer que usted ve ahí es una profecía bíblica contenida en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a abundar más en cuanto a esta mujer, tal vez en programas futuros. Y el título de este estudio de hoy, ustedes lo ven ahí en pantalla, sería el tema número 1 de esta serie: Babilonia la Grande, la madre de todo engaño. Así que vamos entonces a entrar de lleno para no perder más tiempo. Espero de que tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus Biblias. Recuerden que estos programas quedan grabados en estas plataformas: El Heraldo, El Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo, El Tercer Ángel en Facebook. Y usted tal vez en su tiempo libre, si quiere volver a repasar este estudio de hoy, usted lo puede hacer. Voy a usar este texto de introducción que ustedes ven ahí en pantalla en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, que nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una profecía impactante, es una profecía que está tomando lugar prácticamente en estos tiempos, y es por eso que debemos de abrir nuestros ojos, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 17, en fin, en los evangelios dijo Jesús: cuando viereis estas cosas, sabed, entended que el tiempo está cerca. Voy a comenzar leyendo esa nota que ustedes ven ahí en pantalla. Dice: hoy comenzaremos a estudiar juntos una nueva serie titulada Babilonia la Grande. El propósito de esta nueva serie no es atacar a determinado grupo religioso o a determinada iglesia, sino presentar la verdad bíblica y desenmascarar el error que Satanás se ha encargado de sembrar en muchos cuerpos religiosos. O sea, desenmascarar el error con las Sagradas Escrituras, por supuesto. Este programa es consciente que en las diferentes iglesias del mundo religioso hay hombres y mujeres fieles a la luz que han recibido. Por eso el objetivo de este programa no es atacar a las personas de estas iglesias, sino a este sistema que la Biblia lo llama Babilonia la Grande, que ha engañado o ha hecho beber del vino de su fornicación a prácticamente casi todos los habitantes de la tierra. La obra maestra de Satanás, queridos hermanos y hermanas, es el engaño y la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44, así lo describió Jesús en estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Prácticamente estas palabras se las dirigió Jesús a los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él
ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, de acuerdo a este texto que usted está viendo ahí en pantalla, ¿quién es el padre de toda mentira? Satanás, por supuesto. Y Jesús es lo contrario. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, también hablando de este mismo personaje, o sea, Satanás, lo describe como el gran dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que basado en estos dos textos que acabamos de citar, Juan 8:44 y ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice claramente la Escritura que dos armas que Satanás tiene en su arsenal, que son muy poderosas, son la mentira y el engaño. Y es por eso que dice este texto que engaña al mundo entero. Solamente en el tiempo del fin va a haber un remanente, como dice Apocalipsis 12:17, que va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener el testimonio de Jesucristo. Y ese remanente no va a ser engañado por Satanás. Ya que la Biblia dice que Satanás es mentiroso y engañador, ¿cuál debería ser nuestra única fuente en que podemos confiar? ¿Cuál es la única fuente en que tú y yo, querido hermano y hermana que me escuchas, podemos confiar en este tiempo del fin? Ahí ustedes lo ven en pantalla. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo contrario a verdad? La mentira. ¿Quién enseña la verdad? Jesús. ¿Quién prolifera la mentira o siembra la mentira o enseña la mentira? Satanás. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la única fuente donde nosotros podemos pararnos firmemente y seguros de que no vamos a ser engañados, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante que usted saque tiempo, que tome tiempo en su diario vivir. Sobre todo aquellas personas que vivimos en esta época moderna donde hay tantos afanes, mucho trabajo, hay que pagar cuentas, hay que cubrir gastos, hay que hacer esto. Podemos tender a descuidar el estudio de la palabra de Dios, y para nosotros no ser engañados en el tiempo del fin por ese enemigo tan sutil que se llama Satanás, tenemos que estar parados firmes en la plataforma de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que estamos leyendo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál fue la advertencia que Jesús le dio a sus discípulos prácticamente en los últimos días de vida en esta tierra antes de él morir en la cruz del Calvario? Vamos a leerlo, por favor. Mateo 24:4, en ese extraordinario sermón desde el Monte de los Olivos. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, o sea, a sus discípulos, por eso yo lo agrego entre corchetes para que usted sepa a quién Jesús estaba hablando. Mirad que nadie os engañe. O sea, fue una advertencia que Jesús le dijo, porque les dijo a sus discípulos, porque Jesús sabía que Satanás iba a tratar de venir y iba a tratar de engañarlos. En Lucas capítulo 21, versículo 8, Jesús nuevamente también les hace una advertencia a sus discípulos. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Yo agrego ahí entre corchetes, o sea, tendrán apariencia de ser muy religiosos. Yo soy cristiano, yo soy pastor de iglesia, yo llevo tantos años siendo ministro, yo estudié en colegios de teología, yo soy el Cristo. Tendrán, en otras palabras, apariencia de ser muy religiosos. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué Jesús hizo esta advertencia? Y esta advertencia no fue dada solo para los discípulos, también es dada para nosotros hoy que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin.
porque muchos así llamados ministros del evangelio o pastores son engañadores, están engañando a sus respectivos miembros de iglesia a través de falsos mensajes y falsas doctrinas. Por eso nosotros tenemos que pararnos en esa plataforma segura que es la palabra de Dios. No espere usted, querido hermano y hermana que me escucha, ser alimentado solo y exclusivamente por el ministro o el pastor de su iglesia cuando usted va cada semana o cada fin de semana a congregarse en la iglesia que usted se congrega. Usted tiene que hacer su tarea también en su hogar. Usted tiene que sacar tiempo para estudiar y escudriñar las escrituras para que y así de esa manera pueda conocer la verdad por usted mismo. ¿Qué dice Mateo 24:5? Sigue Jesús también hablando en cuanto a este asunto del engaño, que es una de las armas más poderosas de Satanás. Ya lo leímos en Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, yo soy un fiel siervo de Dios, en otras palabras, yo soy pastor, yo soy cristiano, yo soy un teólogo, yo soy un hombre muy consagrado a Dios, pero dice a muchos, no dice a pocos, a muchos engañarán. Tristemente, este está siendo el caso de muchas personas hoy que están siendo engañadas. ¿Por qué? Porque han descuidado el estudio de la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras se revelan dos iglesias, la verdadera y la falsa, que son diametralmente opuestas entre sí. Dios le da el título de sinagoga de Satanás a la iglesia falsa o apóstata, de acuerdo a Apocalipsis 3:9. Lo leemos, por favor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, o sea, a los que se dicen ser del pueblo de Dios, y no lo son, sino que mienten. ¿Y qué característica tiene Satanás? La mentira. Es la obra maestra de Satanás falsificar la iglesia verdadera. Tiene una organización maravillosa y una gran cantidad de miembros. El sistema religioso falsificado de Satanás, que usa para engañar al mundo entero, no le falta nada para hacerlo completo como si fuera el genuino. Sus ministros son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que va a engañar al mundo entero prácticamente. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Estas fueron palabras del apóstol Pablo, contenidas en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 hasta el 15. Es por la mezcla de falsas enseñanzas con la verdad que esta iglesia falsificada o esta iglesia falsa ha sido promovida. La verdadera iglesia de Dios, por el contrario, no buscará lo que no lleve su marca y título. Cristo mismo declaró que la adoración que mezcla las tradiciones humanas con lo divino es inútil y no será aceptada por Dios. ¿Escucharon eso? Vamos a ver qué sigue diciendo. Jesús predijo el destino del falso sistema religioso de doctrinas e instituciones. Es más, Jesús añadió que toda adoración aceptada por el cielo debe llevar la insignia de la verdad. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Estas fueron palabras de Jesús. Versículos 6, 8 y 9. Leemos, por favor. Recuerden que lo que está entre corchetes, yo lo agrego a los textos para así entender mejor el texto que estamos leyendo. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Y yo agrego, el sábado es uno de esos mandamientos, si usted no lo sabía. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué? Tradición. Entonces, ¿cuál era la religión que estaban profesando los judíos en los días de Jesús? Estaban siguiendo, era ya tradiciones y no lo que dice la palabra de Dios.
Y pregunto, dejemos los textos ahí en pantalla, pregunto, ¿estará pasando lo mismo dentro del pueblo profeso de Dios? ¿Por qué el pueblo profeso de Dios de estos últimos días está celebrando las fiestas que el mundo celebra? Eso es tradición, porque eso no está en la palabra de Dios. Entonces yo le hago la pregunta a usted, querido hermano y hermana que me escucha, para que medite. ¿Estamos nosotros siguiendo tradiciones o estamos siguiendo lo que dice el Señor en su palabra? Esa es la característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo verdadero de Dios no va a seguir tradiciones. Va a seguir lo que dice el Señor en su palabra. Un escrito está. Volvamos a Mateo 15, versículo 6. Jesús les dice a los judíos que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Versículo 8 de Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, la iglesia verdadera en el tiempo del fin no va a enseñar mandamientos de hombres, ni va a dejarse llevar por la tradición de el abuelo, la abuela, el tío, la tía, la mamá y el papá. Tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. Ahí podemos ver esa imagen. Esa imagen son el pueblo o la iglesia. Muchas iglesias están siguiendo o adorando ¿qué cosa? Ídolos o siguiendo tradiciones, queridos hermanos y hermanas. Supuestamente ese ídolo que ustedes ven ahí en pantalla, quizás de eso vamos a abundar en programas posteriores, pues es supuestamente la imagen de Pedro allí en la Basílica de Roma. Y entonces sucede que él tiene una corona, esa imagen, esa es la triple corona papal, en otras palabras, y supuestamente lleva esa corona porque según la Iglesia de Roma, Pedro fue el primer papa. Entonces muchas de estas personas, muchos de estos miembros, llegan allí a esa basílica, se postran ante esa imagen y adoran una imagen que creen ellos que es el apóstol Pedro, pero no es el apóstol Pedro. Tal vez vamos a estudiar después en otros programas en realidad quién es esa imagen que ustedes ven ahí en pantalla. Juan capítulo 4 versículo 23 nos dice, Jesús le dijo estas palabras a la mujer de Samaria allí junto al pozo de Jacob: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Voy a hacer una pausa ahí. Vamos a dejar el texto. ¿Qué dijo Jesús, queridos hermanos y hermanas? Usted lo está leyendo ese texto conmigo. Jesús dijo que los verdaderos adoradores en el tiempo del fin van a adorar ¿a quién? ¿Al Padre o al pastor de la iglesia? Al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Ya lo leímos anteriormente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. En otras palabras, los verdaderos adoradores en el tiempo del fin van a vivir de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. No van a seguir tradiciones. Las fiestas que el mundo celebra hoy, por ejemplo, la Navidad, el Día de los Padres, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad o San Valentín, como se le dice aquí en este país, el Día del Pastor, bueno, todo es un montón de fiestas que hoy la iglesia celebra. Entonces, si tú y yo vamos a ser parte del pueblo de Dios en el tiempo del fin, y sabemos que ninguna de esas fiestas están en la palabra de Dios, ¿por qué entonces celebrarlas? ¿Por qué permitir un ministro, un pastor, que esas fiestas se celebren en la iglesia? Y muchas de estas fiestas, tristemente, a veces se celebran en el día del Señor, en sábado. O sea, esto es una profanación al verdadero día de reposo, al sábado de Jehová. Volvamos al texto de Juan 4:23, por favor. Repito, mas la hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por eso yo subrayo esa palabra verdad. ¿Por qué? Porque esos adoradores se van a guiar solo por un escrito está, no por lo que me enseña la iglesia, no por lo que dice el pastor o no por las tradiciones. Porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre está buscando a ese tipo de adoradores hoy en este tiempo del fin. Espero y confío en Dios en que entre esos adoradores que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, te encuentres tú, querido hermano y hermana que me escuchas, y me encuentre yo en este tiempo. Dado que la adoración creada por el hombre es vana o sin valor, porque es una falsificación de la verdad, debemos tener algún patrón por el cual probar las doctrinas y determinar cuál es la verdad. Esta prueba se da en la Santa Biblia, en Isaías capítulo 8, versículo 20. Por eso es que tenemos que ir a la Escritura. Dice, a la ley y al testimonio. O sea, tiene que ir de acuerdo a lo que dice el testimonio de la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y entre corchetes yo agrego, porque esa palabra no les ha amanecido significa no tienen luz en ellos. ¿Y cuál es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119 y el versículo 105. Entonces, querido hermano y hermana, si yo estoy asistiendo a una iglesia y yo veo que todas estas fiestas del mundo se están celebrando en la iglesia, han entrado o han penetrado al seno de la iglesia, yo tengo que ir a la Escritura y tengo que probar con un escrito está y tengo que darme cuenta a la ley y al testimonio de que ninguna de estas fiestas están aprobadas por un escrito está. Entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es su deber y cuál es mi deber? No participar de ellas, por supuesto. Es muy natural que los hombres deseen pertenecer a la iglesia verdadera, pero con la multiplicidad de sectas, con sus credos y doctrinas en conflicto, puede parecer difícil en estos tiempos determinar cuál sea la verdadera o cuál es la verdadera iglesia. No es muy difícil después de todo. La palabra de Dios declara que las dos características sobresalientes de la verdadera iglesia en los últimos días, marcas que la distinguen de todas las demás, son las siguientes. Vamos a leerlas, por favor. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, que ya sabemos que es Satanás, la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer. La mujer en profecía bíblica representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, esa es la característica número 1, y tienen el testimonio de Jesucristo, característica número 2. Y dicho sea de paso, hay una serie que ya está, usted puede entrar a nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel, vaya a la sección que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta que dice La Mujer y el Dragón. Usted puede ver la serie completa que este servidor presentó hace un tiempo atrás, basada en esta extraordinaria profecía de Apocalipsis 12. Entonces, ¿qué dos características ha de tener ese pueblo en el tiempo del fin? Es por eso que Satanás se llena de ira contra ese pueblo, porque este pueblo está guiado por un escrito está, no por las tradiciones y los mandamientos o doctrinas de hombres que se han infiltrado en la iglesia en este tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de ¿qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de Apocalipsis 12, 17, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Pablo, básicamente cuando habla de ese testimonio, habla del evangelio, o sea, el verdadero evangelio que tú y yo debemos de conocer y debemos de predicar al mundo, como aparece en Apocalipsis 14, 6, el evangelio eterno. Esto no es un nombre denominacional, sino que es una experiencia en tu vida y en mi vida. Tenemos que conocer el evangelio, y el evangelio verdadero que habló el apóstol Pablo ahí en ese texto que ustedes están viendo en pantalla de Hechos 20, 24, que recibió del Señor Jesús, es un evangelio que no está basado en las tradiciones ni en los mandamientos o fábulas de los hombres. El mandamiento
que recibió Pablo de Jesús fue predicar el evangelio en toda su esencia y belleza, la verdad de Cristo y el plan de la salvación. Es el testimonio de Jesucristo, que es una de las características que va a tener el pueblo remanente en el tiempo del fin. Como fue predicho en la profecía de Apocalipsis 12, la ira de Satanás contra Cristo, a quien no pudo mantener en la tumba, es dirigida ahora contra sus seguidores, a quienes ha perseguido amargamente a lo largo de los siglos, hasta el remanente que vivirá en el tiempo del regreso de Cristo. En ese tiempo estamos viviendo tú y yo ahora. El estallido final de la ira satánica será contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya lo leímos, Apocalipsis 12, 17. Pero aunque Satanás hará guerra contra los que obedecen la ley de Dios, no nos queda duda en cuanto al resultado del conflicto. El Señor vindicará su ley y en su venida pronunciará estas palabras. ¿A través de quién Él va a vindicar su ley? Su trono, su gobierno, a través de aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños fieles que van a estar viviendo de acuerdo a un escrito está en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 12, después de que Juan ve los mensajes de los 3 ángeles contenidos en este capítulo, Jesús le muestra esto a Juan y Juan escribe, aquí está la paciencia. Esa palabra paciencia en el original en griego es perseverancia. Por eso yo lo agrego entre corchetes. Aquí está la perseverancia de los santos, o sea, de los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente está un rasgo característico del verdadero pueblo de Dios que va a existir antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Dios tiene y tendrá siempre una verdadera iglesia en el mundo. Y Satanás también tiene la suya. Y hay una guerra constante entre ambas. Nuestra posición en este conflicto, oigan bien, tu posición y mi posición en este conflicto depende de nuestra actitud hacia Dios y hacia la verdad que Él ha revelado a los hombres. O sea, a través de la Escritura, por supuesto. Porque todo otro culto es vano y será arrancado. Así lo dice Mateo capítulo 15, versículo 13. Estas son palabras de Jesús. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, será arrancada. Todo culto que se enseñe, no importa la iglesia a la cual usted asista, no importa la denominación a la cual usted pertenece, querido hermano y hermana que me escucha. Si ese culto no está de acuerdo a un escrito está, si esa iglesia no está siguiendo los principios y los pilares establecidos en la palabra de Dios, Jesús dice, no lo digo yo, el Padre Celestial desarraigará a esa iglesia, o sea, la arrancará de raíz porque no la reconoce como su iglesia. Según la norma establecida por Dios, la verdadera iglesia hace de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el fundamento mismo de sus enseñanzas, debido a que la iglesia falsa es una falsificación cercana de la verdadera. Esperaríamos encontrar el sistema falso repudiando toda la ley de Dios, por supuesto. Rechaza una parte de los mandamientos, sustituyendo un mandamiento de Dios por un precepto del hombre. Esta perversión de la adoración la que ha dado origen a numerosas sectas y credos. Nuestra actitud individual hacia la ley de Dios determina la iglesia a la que pertenecemos. La palabra de Dios dice que la ira del dragón, o sea, Satanás, está dirigida contra la mujer. Lo acabamos de mencionar, pero hacemos la referencia nuevamente. Apocalipsis 12, del 1 al 3 y el versículo 17. Les recuerdo nuevamente, si usted quiere estudiar más ampliamente el contenido de esta profecía de Apocalipsis 12, vaya a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, y vaya al encasillado que dice lista de reproducción o playlist en inglés y busque la carpeta que dice La Mujer y el Dragón. Le recomiendo que vea esa serie si usted no la ha visto. Por lo tanto,
Una mujer en profecía bíblica representa a una iglesia. En Apocalipsis tenemos la iglesia verdadera y la iglesia falsa, cada una simbolizada por una mujer. Ahí ustedes ven en pantalla la mujer de Apocalipsis 12. Esta es la iglesia verdadera. Por eso es que el gran dragón que ustedes ven ahí a mano derecha en su pantalla, ese gran dragón bermejo, quiso aniquilar, quiso desaparecer a esta mujer o a esta iglesia. Esta mujer gloriosa es la verdadera iglesia de Cristo. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, dice Jeremías 6:2. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba hablando del pueblo de Dios, que era la iglesia del Israel antiguo. ¿Por qué? Porque se había apartado de la verdad. Por eso Jehová dijo esas palabras de sentencia contra esa iglesia, comparándola con una mujer. ¿Y qué dice 2 Corintios 11:2? El apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2, repito. Así que la Biblia nos está dando las pautas para demostrarnos que simbólicamente, cuando la profecía bíblica habla de una mujer, se refiere a la iglesia. El sol que viste a la mujer de Apocalipsis 12, por supuesto, representa la plena luz de la verdad del evangelio en la persona de Cristo cuando vino a la tierra. Todos esos símbolos están explicados detalladamente en esta serie que les acabo de mencionar. La luna representa la luz del evangelio en el servicio simbólico de sacrificios del Antiguo Testamento, que apuntaba, por supuesto, a Cristo. Vemos la segunda mujer. Esta segunda mujer es la iglesia falsa. Está contenida en Apocalipsis capítulo 17. Ahí vemos la mujer de Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 está representada la iglesia falsa. El símbolo que se utiliza es también una mujer lasciva y caída. Está representada así. Vamos a leerlo en Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, una iglesia que ha cometido pecado de prostitución, que se ha apartado prácticamente de la verdad. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué representan las aguas? De acuerdo a Apocalipsis 17:15, ustedes lo ven ahí en pantalla. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque esta mujer está sentada sobre una bestia. Eso lo vamos a estudiar también en programas futuros, si Dios me da la vida. Aquí claramente describe Dios proféticamente este poder religioso apóstata que arruinará a multitudes. Y no queda lugar a dudas en cuanto a la identidad del falso sistema de adoración al que él se refiere, o sea, Jehová. La iglesia a la que se refiere la profecía tendría dominio universal, porque ella es la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y ya vimos que las aguas representan, ahí lo acabo de mencionar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta iglesia falsa va a tener un dominio a nivel mundial. Y yo le hago una pregunta antes de continuar para que usted vaya contestando esas interrogantes en su mente. ¿Qué iglesia en esta tierra está teniendo dominio a nivel mundial o está ejerciendo un dominio a nivel mundial? Esto muestra que muchas naciones estarían bajo el dominio de este poder religioso apóstata. La historia atestigua el cumplimiento de esta declaración profética, como se ve en la posición que ocupó durante siglos la Iglesia Católica Romana, cuando los reyes y sus súbditos se inclinaban por igual ante sus mandatos. Ella fue predicha por el profeta en el símbolo de la mujer vil y malvada, sentada sobre una bestia de color escarlata. Una bestia en profecía simboliza
o representa un poder político religioso, si ustedes no lo sabían, de acuerdo a Daniel 7:17 y 23, y de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Dicho sea de paso, allí mismo en el canal, ahí hay otra serie que dice Profecías de Daniel. Usted puede buscar esa carpeta y puede darse cuenta de lo que representan estos símbolos en profecía bíblica. A través de la mezcla de doctrinas paganas y cristianas en los primeros siglos y la unión de la iglesia y el Estado, o sea, la unión de la iglesia y el gobierno, desde la época de Constantino I hasta el reinado de Justiniano, surgió en la plataforma profética la eminencia pontificia y la autoridad real del sistema falso que se describe en las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis. Se la describe como alguien con la cual han fornicado los reyes de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 17:2, o sea, han sido infieles, han dejado a su esposo, que es Cristo, y se han unido a esta iglesia que ha apostatado de la verdad bíblica, por supuesto. Estas palabras se refieren a la ilícita unión entre los reyes de la tierra y la formidable, corrupta y apóstata iglesia. La condición que la condujo a su fornicación o prostitución fue una traición a su voto sagrado de ser fiel a su verdadero esposo, Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Oigan bien, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Por eso es que tenemos que dejarnos guiar por la verdad y no por las tradiciones de los hombres. ¿Qué dice? ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. Juan 17:17, ya lo leímos anteriormente. Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Entonces les pregunto, queridos hermanos y hermanas, usted está leyendo el texto conmigo ahí en pantalla. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Bueno, a esta iglesia, ¿qué decía el libro de Apocalipsis? Volviendo, dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. A esta iglesia, que dice ser la iglesia verdadera en esta tierra, acuden los reyes, los mandatarios de la tierra. Ahora, el rey actual de Inglaterra, Juan Carlos, pues no dejó pasar por alto esa oportunidad. Anteriormente, antes de morir, su madre, la reina Isabel, tuvo también esta cita privada con el obispo de Roma. Después vemos al rey actual de Inglaterra. Estos grandes reyes y mandatarios y gobernantes de la tierra tienen contacto con esta iglesia, tal y como lo decía Apocalipsis capítulo 17. El presidente actual de este país no se quedó atrás. Los judíos tampoco se han quedado atrás. Y también musulmanes o religiosos que son representantes de otras religiones a nivel mundial. Noten bien este encabezado de noticia de una fuente de noticias de católicas que dice Catholic Net. Y dice el encabezado, el Papa Sumo Pontífice, vicario de Cristo en la tierra. Vicario es el que toma el lugar de otro, si usted no lo sabía. Entonces supuestamente el obispo de Roma es el que tomó el lugar de Cristo en esta tierra. ¿Qué les parece a ustedes? Cabeza visible de la iglesia. ¿Qué decíamos en Efesios? ¿Qué leíamos en Efesios? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Vamos a leer, quizás usted está un poco pequeña las letras, pero el segundo párrafo dice, el Papa es obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolita de la provincia romana, soberano del Estado Vaticano, siervo de los siervos de Dios. Ahí ustedes pueden darse cuenta del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17. Dejemos esa foto ahí en pantalla unos segundos. ¿Por qué? Porque
esa mujer que representa a la iglesia está sentada sobre una bestia. La mujer de Apocalipsis 12 no está parada sobre una bestia, está parada sobre la luna. Pero la mujer de Apocalipsis 17 está sentada. El hecho de estar sentado quiere decir que tiene el dominio y tiene el poder. Es como cuando un rey se sienta sobre su trono. Y entonces la bestia en profecía bíblica, en las profecías de Daniel, y Daniel capítulo 7 y capítulo 8 representa un reino. Representa un reino. O sea, esta iglesia que es una mujer también tiene dominio sobre el Estado. O sea, esta iglesia de Apocalipsis 17 es iglesia y Estado a la misma vez. Si usted no lo sabían, el Vaticano es el país más pequeño del mundo. O sea, esta es la única iglesia que es iglesia y Estado a la misma vez. ¿Por qué? Porque dice ahí, soberano del Estado Vaticano. Ahí usted lo está leyendo conmigo en pantalla. Se requiere humildad para ser un seguidor del manso y humilde Jesús. Pero esta iglesia se cansó de su abnegación y fue tras otros amantes que le darían las cosas materiales de la vida: vestidos, lujo, posición social, eminencia política y finalmente la posición más alta, la de una reina coronada con un trono real, de acuerdo a Apocalipsis 17:2 y versículo 18 y Apocalipsis 18:3. Tiene un trono real Roma. Vamos a verlo a continuación. Su curso ha sido como el Israel antiguo. ¿Qué dice Oseas capítulo 2 versículo 5? Hablando del Israel antiguo. Porque su madre, o sea los israelitas, se prostituyó. ¿Qué les parece a ustedes? La que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, un falso mensaje, un falso evangelio. Oseas 2:5. ¿Qué dice Jeremías capítulo 3, versículo del 1 al 3? Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Este es un llamado que Jeremías le está haciendo al pueblo de Israel. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel desde entonces? Había fornicado, o sea, se había apartado de la verdad y se había hecho muchos amigos. Alza tus ojos, dice el versículo 2 de Jeremías 3, a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Versículo 3 termina diciendo: por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Cuando una iglesia se aparta de la verdad y empieza a seguir las tradiciones del mundo, esa iglesia se prostituye. Bueno, ustedes ven ahí en esa imagen, Roma quiere tener muchos amantes y amigos. El mundo musulmán. O sea, Roma no está de brazos cruzados. La iglesia, al cortejar la amistad del mundo, deshonraría a su Señor. Cuando a una iglesia penetran las tradiciones y las fiestas del mundo, ha deshonrado a su Señor. No importa que se siga llamando el nombre denominacional que lleve, con el resultado de una declinación y sequía espiritual. Las lluvias del Espíritu Santo no pudieron ser derramadas durante la Edad Media debido a la infidelidad a la ley y a la palabra de Dios. Y yo agrego, la lluvia tardía no será derramada jamás sobre una iglesia que ha apostatado de la verdad y ha ido en pos de las falsas doctrinas y de las tradiciones del mundo. Apocalipsis 17, versículos 6 y 18, ¿qué nos dice? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí lo vimos en las imágenes anteriores.
Esta iglesia tiene mucha influencia a nivel mundial. Todos los reyes de la tierra acuden a esta iglesia. Según esta profecía, la mujer montada sobre la bestia indica la preeminencia que la iglesia apóstata tendría en los asuntos civiles, como reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:3. Leamos, por favor. Y me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Oigan bien, esta es una de las características que va a tener esta iglesia, blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los nombres de blasfemia referidos muestran las aspiraciones del líder de la iglesia al asumir, ¿qué cosa? Las prerrogativas de Dios, o sea, lo que le pertenece solo a Dios. ¿Qué es considerado como una blasfemia desde el punto de vista bíblico? Porque esta es una de las características de esta falsa iglesia. Dice la Biblia que estaba llena de nombres de blasfemia. Entonces, repito, ¿qué es considerado como una blasfemia desde el punto de vista bíblico? Vamos a leerlo, por favor. 2 formas de blasfemar, según la Biblia, son estas. Número 1, pretender tener el poder de perdonar pecados. Y número 2, pretender reclamar ser el Hijo de Dios. Cristo fue acusado por los líderes judíos de blasfemia, o sea, de blasfemar, en otras palabras, cuando perdonó pecados. Cristo habría sido culpable de blasfemia al pretender perdonar los pecados si hubiera sido un simple hombre, porque Dios nunca le ha dado ese derecho exclusivo a ningún ser humano en la tierra. ¿Qué dice Lucas 5:21? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Se estaban refiriendo a Jesús porque había acabado de perdonar los pecados a una persona que él había sanado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿de qué fue acusado Jesús, queridos hermanos y hermanas? De blasfemia. ¿Por qué? Porque según los líderes judíos, él era un simple hombre. Por supuesto, ellos creían que Jesús era un mero hombre y estaba perdonando pecados. ¿Qué vemos allí? El confesionario católico. ¿Por qué confesarse ante un hombre si el único que puede perdonar pecados, que puede perdonar tus pecados y mis pecados, es Cristo Jesús? Así lo dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ningún ser humano Dios le ha dado la autoridad o la potestad de perdonar pecados. Por eso una de las características de esta iglesia falsa es la blasfemia. Mateo capítulo 23 versículo 9. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra. Estas fueron palabras de Jesús a sus discípulos. Les dijo que no llamaran Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Están escuchando, queridos hermanos y hermanas? Por eso es que Satanás odia tanto al remanente en el tiempo del fin, porque el verdadero remanente va a ser guiado solo por un escrito está, y no por las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas o las tradiciones de los hombres. Este diccionario de la Real Academia Española, basado en la palabra papa, yo lo busqué y noten lo que dice: sumo pontífice romano, vicario de Cristo. Recuerden, la palabra vicario significa tomar el lugar de otro. O sea, él toma, según la Iglesia de Roma, el Papa es el que toma el lugar de Cristo en esta tierra. Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica, de la cual es cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. Diccionario de la Real Academia Española.com. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? La Biblia no se equivoca. La Iglesia Católica Romana afirma que el poder de la absolución está investido en sus sacerdotes, o sea, el perdón de pecados. Vamos a citar este escritor Miguel Müller en su libro El sacerdote católico, páginas 78 y 79. Noten lo que escribió: busca donde quieras, por el cielo y la tierra,
y encontrarás un solo ser creado que puede perdonar al pecador, que puede librarlo de las cadenas del infierno. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es una blasfemia. Ahí ustedes pueden ver el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17, tal y como lo ve Juan, hablando de esta mujer falsa, estaba llena de blasfemias. Cuando el sacerdote levanta la mano sobre el penitente y pronuncia las palabras de absolución, yo te absuelvo, o en latín, ego te absolvo, es culpable de blasfemia. Otra definición bíblica de blasfemia se ve en el caso en que el sumo sacerdote le preguntó a Cristo si él era el Hijo de Dios. Vamos a leerlo, por favor. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64. Esto toma lugar cuando Cristo fue condenado por el Sanedrín judaico. Mas él callaba, o sea Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús no se podía quedar callado a esa pregunta. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, dice el versículo 63 de Marcos 14, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Versículo 64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces, ¿por qué condenaron a Jesús de blasfemia en ese momento? Porque él mismo dijo que él era el Hijo de Dios. Y sabemos que Cristo era el Hijo de Dios. Pero ellos, como no lo reconocieron como tal, creyeron de que él estaba cometiendo una blasfemia. Noten la portada de ese libro que ustedes ven ahí en pantalla. Voy a leerlo tal y como dice la portada, por favor. Cruzando el umbral de la esperanza. Por su santidad, Juan Pablo II. En la página 3 de este libro, noten lo que este obispo de Roma escribió cuando estaba vivo, por supuesto, y cuando editó este libro. Efectivamente, ante un papa hay que elegir. El que es cabeza de la Iglesia Católica es definido por la fe vicario de Cristo. Es considerado como el hombre que sobre la tierra representa al Hijo de Dios. El que hace las veces, oigan bien, de la segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que afirma todo papa de sí mismo. Cruzando el umbral de la esperanza, repito, página 3. ¿Qué les parece a ustedes? Si esto no es considerado para usted una blasfemia, entonces ¿qué podríamos considerarlo? Este obispo de Roma, Juan Pablo II, escribió en este libro que el Papa en esta tierra es considerado como la segunda persona de la Trinidad. O sea, está tomando el lugar de Cristo en esta tierra. ¿Y qué le dijeron los judíos a Jesús o el sumo sacerdote, en ese caso Caifás, cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios? Ha cometido una blasfemia. Juan 10:33, ¿qué nos dice? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Le dijeron a Jesús, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto fueron lo que le dijeron los judíos a Jesús, que querían apedrearlo en ese entonces. Por supuesto, sabemos que Cristo era Dios, el Hijo de Dios, que se hizo carne. Cuando se confieren las órdenes sagradas al sacerdote y éste asume el título de Alter Christus, o sea, otro Cristo, es entonces cuando se registra en el cielo la culpa de blasfemia contra él y quienes lo ordenan. Así, esta iglesia, a través de su sacerdocio, encaja en el cuadro profético de Apocalipsis 17. Cuando un sistema religioso eleva a los hombres a la posición que ocupó Cristo, es hora de que sus adherentes escudriñen la palabra de Dios con fervor y oración. Lo que antecede a la exaltación de lo humano es el rechazo de la verdad bíblica y la aceptación de doctrinas hechas por el hombre. La gran apostasía comenzó originalmente
cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, de acuerdo a Romanos 1:25. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, predijo la venida del anticristo, cuyas aspiraciones presumirían trascender los reinos de esta tierra a lo sobrenatural. Vamos a leerlo. La palabra anticristo, antes de leer la cita bíblica, quiere decir en lugar de Cristo. Es una palabra compuesta griega, anticristo, o sea, en lugar de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4, ¿qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, así como la mujer de Apocalipsis estaba sentada sobre una bestia, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué les parece a ustedes esa imagen? El obispo de Roma, Francisco, sentado sobre un trono, y al lado de ese trono hay dos imágenes de ángeles, tal y como aparece Dios en la visión de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, que está sentado sobre su trono y está rodeado de todas las huestes celestiales en el cielo. Dado que el vestido juega un papel importante en el círculo social del mundo, la iglesia romana, buscando la amistad de los potentados terrenales, cambió el sencillo lino blanco de la justicia de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 19:8, por las ricas y llamativas vestiduras del mundo, realzando así su posición entre los reyes de la tierra. Vemos ahí en la Basílica de San Pedro, ahí esa congregación de obispos, de cardenales, supuestamente vestidos de blanco, que representan las vestiduras de Cristo Jesús, la justicia de Cristo. Apocalipsis 17:4, hablando de esta mujer, de esta iglesia apóstata, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, dos colores sobresalientes de esta iglesia. La palabra escarlata, yo lo pongo ahí entre corchetes, rojo intenso, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, o sea, riquezas. Tiene mucha riqueza, mucho poder esta iglesia. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Qué tenía en la mano? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos los colores sobresalientes de esta iglesia: el púrpura y el escarlata. La palabra de Dios no se equivoca, queridos hermanos. Ahí vemos dos prelados de la iglesia de Roma que llevan en sus vestiduras precisamente estos dos colores que menciona Apocalipsis capítulo 17, la escarlata y el púrpura. La púrpura es símbolo de realeza, de acuerdo a Daniel 5:7. Muestra que esta iglesia se asociaría con los reyes de la tierra. En ciertas fiestas de la iglesia, las vestiduras que visten los sacerdotes son de color púrpura. Los que componen el colegio cardinalicio visten de escarlata, o sea, los cardenales. El escarlata también es un símbolo de pecado, que es la transgresión de la ley de Dios. Leamos, por favor. Ahí vemos esa imagen. Esas son las vestiduras que vio Juan en Apocalipsis capítulo 17 que iba a llevar esta mujer, la púrpura y la escarlata. Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, o sea, la justicia de Cristo. Cuando una iglesia o un individuo se adorna y sale a atraer la atención del mundo, es una señal segura de que se ha perdido la sencillez del manso y humilde Jesús. Las relaciones diplomáticas que tuvo esta iglesia durante la Edad Media y que han sido restauradas recientemente hacen que su líder, o sea, el obispo de Roma o el Papa, y sus legados se sientan perfectamente cómodos cuando negocian con los gobernantes civiles de la tierra.
al examinar la copa que está en la mano de la mujer, demanda atención. Preste mucha atención, por favor, porque todos estos son símbolos muy significativos. Este es el detalle más significativo del símbolo profético, pues la Biblia declara, dice Apocalipsis 17:4, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Qué tenía en la mano? Un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y qué significa la palabra cáliz? Bueno, ahí ustedes ven la imagen en pantalla, las vestiduras que lleva el obispo de Roma, ese rojo encendido, tal y como lo dice la profecía, el escarlata, y un cáliz de oro en su mano. Yo consulté la palabra cáliz en el diccionario de la Real Academia Española y noten lo que arrojó este diccionario, el significado de la palabra cáliz. Dice, vaso sagrado de oro o plata que sirve en la misa para echar el vino que se ha de consagrar. Diccionario de la Real Academia Española.com. Entonces, querido hermano y hermana que me escuchas, ¿qué hay dentro de ese cáliz? Hay vino. Entonces, cuando esa mujer de Apocalipsis 17 tenía un cáliz en su mano, quiere decir que tenía dentro de ese cáliz había vino. ¿Y qué representa el vino? Bueno, el vino es símbolo de la verdad del Evangelio. Pero el vino que Babilonia la Grande está dando a beber al mundo, contenido en ese cáliz que ve Juan en Apocalipsis 17, es una falsificación de la verdad bíblica. Cristo habló del verdadero vino, el Evangelio que Él trajo para darlo a todo aquel que lo quisiera recibir. Vamos a leerlo. Lucas 5, 37 y 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, dijo Jesús. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Esto fue una parábola que Cristo narró acerca del vino nuevo y los odres viejos. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, llega a ser un odre nuevo por causa del Evangelio. Las cosas viejas pasaron. O sea, al recibir el vino nuevo del Evangelio, deja de ser un odre viejo. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, ya no sigue viviendo esa vieja vida antigua. Pasa de ser un odre viejo a un odre nuevo cuando ha recibido el verdadero vino, el Evangelio de salvación en su vida. Si Dios me da el don de la vida, comenzaremos a estudiar juntos la calidad de este cáliz que Babilonia le está dando a beber al mundo por medio de un evangelio falso, o sea, por medio de sus falsas doctrinas. Espero que me puedan seguir acompañando durante esta serie y espero de que ustedes oren por mí para que Dios me permita y podamos juntos estudiar el contenido de esta importante serie. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo hoy antes del cierre de la gracia en el cielo? Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Querido hermano y hermana que me escuchas, si eres sincero de corazón, ¿quisieras conocer esa verdad? Juan 17, 17 nos dice cuál es esa verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es tiempo de volver a las Sagradas Escrituras. No podemos seguir viviendo una religión basada en tradiciones y en las fiestas de este mundo. Jesús, esta es una verdad bíblica. Jesús está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. En el libro de Hebreos vemos a ese gran sumo sacerdote que intercede por ti y por mí, que está llevando una obra de juicio investigador. Muy pronto esa obra terminará y se cerrará la gracia para el mundo entero. Y es por eso que Jesús te hace un llamado a ti y a mí hoy, si está usted escuchando este programa en esta hora, de volver nuevamente al conocimiento de la verdad bíblica.
¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres. Nos hará libre de todas las tradiciones de este mundo. Nos hará libres del pecado. Nos hará libres de nuestra naturaleza vieja, esos odres viejos. Esa verdad del Evangelio cuando penetra en tu vida y en mi vida, si dejamos que ese vino nuevo representado por el Evangelio entre a nuestras vidas, si nosotros llegamos a ser esos odres nuevos, si nos consideramos esos odres nuevos, ese vino nuevo va a entrar a tu vida y a mi vida y va a transformar nuestras vidas completamente. Va a cambiar tu corazón y mi corazón. Esa es la obra del Evangelio. Por eso Jesús dijo, no puedo echar este vino nuevo, esta verdad tan preciosa en un odre viejo, porque ese vino nuevo lo va a reventar y se va a perder tanto el vino como los odres. Yo no puedo derramar este mensaje del Evangelio eterno, dijo Jesús, en un corazón que todavía no quiere regenerarse, que todavía no quiere abandonar el mundo, que todavía no quiere abandonar su vida de pecado, que todavía no quiere entregar su vida a Jesús. No puedo dar este vino nuevo. Este vino nuevo no puede hacer una obra en un corazón viejo representado por esos odres, porque todavía ama las cosas de este mundo. Todavía ama el pecado en su vida. Todavía no quiere dar ese paso y entregar su vida completamente a Jesús. Jesús dijo, cuando esa obra se lleve a cabo, cuando tu vida y mi vida, cuando tú decidas entregar tu corazón a Jesús y decidas abandonar esa vida vieja de pecado representado por esos odres viejos, ese vino nuevo va a ser una transformación en tu vida. Antes no la podrá hacer. Ahí están, ven ustedes ahí esa imagen en pantalla, nuestra unión con Cristo. Esa unión depende del estudio diario de su palabra y la oración. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, el único que puede remover, quitar el pecado de tu vida y hacerte un odre nuevo, o sea, darte un corazón nuevo. Ese se llama Cristo Jesús. No lo puede hacer ningún prelado de la iglesia, ni el obispo de Roma, ni ningún sacerdote, ni ningún ministro, pastor terrenal puede hacer ese milagro en tu vida. Solo Cristo Jesús, a través del poder de su palabra. Apocalipsis 3:20 que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso versículo, uno de mis versículos favoritos. Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón. Muy pronto, esa voz o ese toque ya no lo escucharás. Ojalá que tú, hermano y hermana que me escucha en esta hora, no endurezcáis vuestro corazón. La salvación es lo más precioso que Cristo pudo darnos cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús te está dando una oportunidad. Si tú estás escuchando este programa en esta hora, no es por pura casualidad. Jesús quiere darte la oportunidad de que tú seas un odre nuevo, para que Él pueda depositar ese vino nuevo de la verdad del Evangelio en tu vida y pueda ser transformado o transformada y seas una nueva criatura, como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Esa vida vieja, esos odres viejos que vivimos en el pasado, ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando recibimos ese vino nuevo, de hoy en adelante, a partir de ese momento en adelante, comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿No deseas tú, querido hermano y hermana que me escuchas, vivir esa nueva vida en Cristo Jesús? Yo tomé esa decisión hace muchos años atrás y no me arrepiento hasta esta fecha. No me he arrepentido ni un solo día, porque esa es la mejor decisión que tú puedas tomar, entregar tu corazón a Jesús. Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, damos gracias por su amor y misericordia. Gracias por este mensaje, Señor, que usted nos ha dado la oportunidad de haber escuchado en esta hora. Ayúdanos a reflexionar en él. Ayúdanos a entenderlo, a darnos cuenta, Señor, dónde estamos parados.
Si estamos parados sobre la firme plataforma de la verdad bíblica o estamos parados sobre la arena movediza de las tradiciones de los hombres y las falsas doctrinas de los hombres. Padre Celestial, en esta hora yo pido una bendición por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que sintonizaron este programa de hoy, y también por aquellos que lo han de ver en otra oportunidad. Permita que este mensaje puedan entenderlo y comprenderlo y puedan darse cuenta, Señor, de que Dios está buscando un pueblo, como decía Jesús a la mujer de Samaria, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este estudio de hoy haya sido de mucha bendición. Recuerden que si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes vamos a continuar esta serie. Vamos a entrar ya en más detalles hablar acerca del vino de Babilonia que le está dando beber a todas las naciones de la tierra. Recuerden de sintonizar esta programación el próximo viernes a la misma hora, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia local. Ahí vamos a poner la dirección en pantalla para que así usted la anote. Vamos a dejar esa dirección, señor director, por unos segundos, para que así las personas tengan la oportunidad de anotarla, o tal vez tómele una captura a esa dirección con su teléfono inteligente, para que así usted pueda anotar nuestra dirección de nuestra iglesia local aquí en Tampa. Nosotros nos reunimos todos los sábados, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y salimos en vivo por la misericordia y la gracia de Dios todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, tal vez unos minutos después. Así que no se preocupe si usted no ha visto que la señal es a las 11, no ha salido todavía, no se preocupe, no se angustie, que sí vamos a salir. Lo que pasa es que hay veces que nos detenemos un poquito durante el culto. Así que a partir de las 11 de la mañana, hora del este, estaremos saliendo de nuevo en vivo. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, si usted está visitando el estado de la Florida, por así decirlo, nos encantaría que nos visitase y se congregase con nosotros en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, y juntos pudiésemos adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, gracias por orar por este servidor y por este ministerio. Y recuerde compartir estos videos, no se olvide darle un like a estos videos y compártalos por favor, para que así usted también sea un instrumento en las manos del Señor de sembrar esta semilla del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendiciones para